Gloria al Señor. Gloria a ti, Señor. Vámonos allí a Mateo capítulo 20, versículos del 26 al 28. Y hoy era la lectura escogida de esta mañana, ¿verdad? Mateo 20, 26 al 28. Dice la palabra: mas entre vosotros no será así. Los niños están pasando allá atrás, por favor, para que reciban la palabra también. Gracias, hermanos. Voy a repetir. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Muy pocas veces enseño yo del servicio y creo que he hecho mal. Perdónenme, hermanos, perdónenme, porque hoy te quiero traer una enseñanza, llamémosle así, sobre cómo le interesa a Dios que nosotros sirvamos. Porque ese es el punto. No, pero ¿será bíblico el servir? ¿Será bíblico que hayan diferentes ministerios? Yo te voy a enseñar hoy que sí es bíblico, que sí la palabra de Dios habla. Y acá en el versículo 28 nos da una certeza de que el servicio viene de Dios. Dice que como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Wow. Esto me voló la cabeza a mí, porque a veces tenemos una información quizás no completa del panorama de la iglesia. Tú sabes que la iglesia se constituye allá en el Pentecostés, después de la ascensión de Jesucristo al cielo. 10 días después vino el Espíritu Santo para morar en la vida de cada persona, y allí se comienza a desarrollar la iglesia. Y si tú vas al libro de los Hechos, en el capítulo 6, ahí los apóstoles estaban tan llenos de actividades. Tenían que enseñar, tenían que predicar, tenían que servir a las mesas, tenían que hacer esto, tenían que hacer lo otro, y estaban afanados. Y entonces el Espíritu Santo les dijo: no, hay que escoger de entre los hermanos aquellos llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos se sienten llenos del Espíritu Santo? Dios nos ha llenado. Él nos selló con su Espíritu Santo, y ahora Él quiere llenarnos y capacitarnos para el servicio. Amén, hermanos. Ahora, ¿es bíblico servir en la iglesia? Diga conmigo: sí. Sí, amén. Amén. Sí, es bíblico. Cada cristiano, dice la Biblia, que ha recibido dones espirituales, todos, de alguna manera, por ahí están escondiditos los dones. Hay muchos en las sillas, ¿verdad? Pero ahí está con un don, hay que desarrollarlo. Amén. Dice Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 7. Miren lo que dice la palabra, Pablo hablándole a la iglesia. Ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y qué maravillosa es la obra del Espíritu Santo. Él está moviéndose en la iglesia, en aquellos que quieran hacer su voluntad. Porque muchas veces vamos a decir nosotros: no, es que yo quiero que sea como yo quiero. Bien, ¿verdad? Si tienes tu negocio, tú lo vas a desarrollar como tú quieres, pero este es el negocio de Dios. Amén. Aquí tienes que venir en humildad y en obediencia.
y decirle, heme aquí, Señor, envíame a mí. Cuando yo tenía pocos días de haber llegado al Evangelio, después de tener una vida tormentosa y de pecado, a los dillitas me invitaron a ser parte de un grupo de evangelismo, y yo qué iba a entender de eso si era un mundano. Pero me llevaron a predicar en los autobuses allá en El Salvador, allá por mexicanos, los que son salvadoreños, y me tocaba entrar con el pastor a los autobuses llenos de gente, y me decía el pastor, métete para allá, y me daba un montón de folletitos, y él predicaba porque era muy bueno y estimulaba a la gente, y yo andaba ahí repartiendo bola, y decía yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero Dios, que conoce el corazón de las personas, puso en mí ese sentir, ¿verdad?, de que si yo había recibido algo de Dios, yo tenía que también hacer que otras personas recibieran algo de Dios, que es el Evangelio. Y eso es lo que Dios quiere en las iglesias. Claro, los diversos compromisos, las diversas actividades, a veces nos restringen un poco el servicio. Pero Dios nos está diciendo, refleja el amor mío en otras personas. Háblale de mí. ¿Verdad qué importante, no? Ahora, ¿qué busca el servicio en una iglesia? Porque esto es importante, hermano. La primera cosa que el servicio busca en la iglesia es la unidad. Luego el bienestar por los hermanos. Qué lindo cuando usted recibe allá en la entrada un ujier sonriente que le da la mano, le atiende, le entrega algún volante o alguna información, bien bonito, le atiende, le sonríe, le hace sentir bienvenido. Amén. Amén, hermano, me están oyendo los ujieres. Amén. ¿Verdad? Y usted hace que esa persona diga, no, hombre, este es mi lugar. Con una sonrisa colgate, como dicen, aleluya. Y usted le recibe y le dan un abrazo y lo hacen sentir bienvenido. Nosotros necesitamos, y yo sé que los que tenemos hacen ese trabajo, pero necesitamos esas personas. Amén. Y luego usted comienza a alabar a Dios y hay un grupo de hermanos y hermanas cantándole a Dios, animándolo a que usted lo haga, y es un ambiente hermoso. No se preocupe el tono de la canción, ¿verdad? Pero qué importante es que usted venga a la iglesia y encuentre un grupo de hermanos que le sirven, así como Jesús, que servía siendo Dios, se hizo igual a un siervo. No contempló ese hecho de ser el creador del universo, sino que se humilló a sí mismo, dice la palabra. Qué hermoso, hermano. Entonces, el servicio en la iglesia, Dios quiere que nosotros lo hagamos, pero que entendamos cómo. Hay unos que Dios los ha llamado a hacer unas cosas, porque la Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo. Una oreja, un dedo, una uña. Pero cada parte del cuerpo es importante. ¿Qué haría el dedo sin la uña? ¿Qué haría yo sin el dedo índice? ¿Qué haría yo si no tengo una oreja o una lengua? ¿Me entienden, hermanos? Todos somos importantes. Entendamos eso para que nos motivemos. Y hoy los hermanos, ellos se han preparado arduamente para venir y enseñarte qué es cada ministerio. Qué importante. Ahora, quisiera tocar algunos puntos en relación al servicio en la iglesia, que esto no solo conlleva a la iglesia, aquí te preparas, aquí te capacitas, pero después sirves en otros lugares, sirves en tu hogar, en tu trabajo. El servir a Dios es un mandato y también una vocación. Amén. Dice Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Aquí Pablo nos enseña y nos anima a usar los dones para enseñar, ¿verdad? Para servir con dedicación, que dice la palabra, de manera que teniendo
diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Y de ese ministerio yo quisiera tener gente. ¿Saben que aquí hay un ministerio grande que te regalan comida? Amén. Y como algunas personas me han animado a que vayamos, pero le digo yo, pero fíjate que no tengo gente que se encargue de repartirla y de hacer esto y de hacer lo otro. Es un ministerio poderoso, hermano. Amén. A lo mejor Dios te llama a ti. Y entonces preparamos para evangelismo algo, un paquete bonito para que las personas que no nos conocen nos visitamos como iglesia Semilla de Vida y les damos algo y les llevamos el mensaje de la palabra. Ese es un ministerio de misericordia. No visitamos las cárceles, hermano. Mucho menos estamos visitando los hospitales. A veces los hermanos se enferman y nosotros los pastores vamos, pero no tenemos un ministerio de visita a los hospitales ni a las cárceles. No lo tenemos. Deberíamos, ¿verdad? ¿No te parece? Amén. Hay hermanos que se enferman de la iglesia y a veces ni nos damos cuenta. Así es. Debería de haber un ministerio preocupado por los enfermos. Amén. ¿Y por qué no de las cárceles? Hay tanta gente sufriendo en las cárceles, algunos pagando penas que no deben. Y allí es donde también debemos de estar. A eso se refiere Pablo ahí cuando habla de haciendo misericordia con alegría. Un día un pastor que es amigo nuestro, que fue el que me instaló los aires, me contó que él venía a Alvarado, a una cárcel que hay aquí en Alvarado. Me dio sentir avergonzado, hermano. Me contó y mire, me dijo, si quiere lo invito. Sí. Él viene de Dallas, de allá de Grand Prairie, a visitar una cárcel en Alvarado. ¡Qué pena! Semilla de Vida ni siquiera sabe cuál cárcel es. ¿Estás entendiendo, hermano? Qué impresionante Dios hablando y diciendo, ¿sabes qué? Pastor, no estás haciendo mucho de lo que te corresponde. Hello. Amén. Estamos desarrollando esos ministerios. Pero el servir es un mandato y una vocación. ¿Qué don es el que Dios te ha dado? Dice, el que reparte, reparta con liberalidad. Hay gente que Dios le ha dado el don de dar, hermano. Y entre más dan, más tienen. Porque así es Dios. Hay otros que son buenos para la exhortación, ¿verdad? Para que exhortarte y que tú recibas una palabra bonita y que te haga bien. A lo mejor muchos de nosotros necesitamos de vez en cuando una palabra de exhortación. Pues ese es un don, ¿eh? No digamos la enseñanza, que es otro don que aquí estamos tratando de formar maestros, ¿eh? Ahora, Mateo 25:40, hablando de lo siguiente, y esto nos lo enseña nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él enseñó que servir a los demás es servirle a Él, ¿eh? Enfocándonos en algo que es importante, hermanos, la parte importante del amor, el amor fraternal y también la ayuda mutua. Qué bonito, hay iglesias que tienen ministerios para apoyar a otros en diferentes áreas de trabajo. Dice la palabra, y respondiendo el rey les dirá, de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Dar a otros, qué importante es, y el Señor lo mira de buena manera. Ahora, el servicio, hermanos, incluye formas de servicio, áreas. Por ejemplo, dijimos la enseñanza, la adoración. Hoy vamos a estar hablando, la hermana Vero va a hablar del área de
adoración y enseñanza. Los otros hermanos van a hablar de los sugieres, otros van a hablar de la oración, diferentes van a hablar para que tú comprendas mejor esto, porque son diferentes áreas que debemos de conocer. Ahora, el mantenimiento de la propiedad. No tienes idea cuántas cosas necesitamos, pero hoy no tenemos quien nos ayude. Todos están trabajando. Y el que por ahí nos ayudaba, peor, hoy ni puede venir a la iglesia. Entonces, hermanos, la iglesia tiene muchas áreas que se están cayendo. Qué preocupación para mí. Ese es el área de mantenimiento. No tenemos a nadie encargado ahí. ¿Cuántos hombres levantan la mano para decir yo, pastor, de aquí en adelante yo? Ninguno levanta la mano. Pues sí, están ocupados trabajando en sus cosas. Pero Dios te está tocando la puerta, porque necesitamos hombres comprometidos también. Perdónenme, hombres, pero aprovecho la tribuna para decirte que te necesitamos allí en el mantenimiento de la propiedad. ¿Sí? ¿Amén? Gloria al Señor. Allá donde queda. Ahora, esto del servicio debe haber también motivación, hermano, y es lo que estamos tratando de hacer con estas ferias. Yo le he puesto feria de los ministerios. Lo ideal hubiera sido que pusiéramos mesas y cositas bonitas, atractivas, pero más adelante lo vamos a hacer. Por ahora los hermanos están queriendo entender cuál es la visión que yo tengo de eso. Todavía no la tienen muy clara, pero van a ir entendiendo que esto es como una promoción de las áreas que necesitamos que sean cubiertas. Amén. Con una cuestión, con una salvedad, debes de tener el llamado para hacer eso. Amén. Amén. Porque si yo te digo que me arregles mi carro y no sabes de mecánica, no me lo vas a poder arreglar. ¿Verdad? Debes de tener un conocimiento. Así en algunas áreas Dios te va a capacitar para que tú puedas desarrollar el trabajo. Porque el trabajo, Jesús es un ejemplo de trabajo. Amén. Ahora, dice la palabra, que Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Y ese es el modelo del servicio. Dios me puso aquí de pastor. Le soy honesto, yo no lo pedí. Dios me llamó y aquí estoy. Yo le he dicho al Señor que yo voy a cumplir mi llamado hasta que ya me lleve. Pues porque me tengo que ir, todos vamos a morir. Pero yo quiero cumplir mi trabajo. Pero si a mí un día me toca venir y hacer otras cosas que como pastor no me corresponden, hermano, yo la voy a hacer. Si me toca hacer trabajo de limpieza o estar recibiendo a gente, lo voy a hacer. Porque yo amo a la iglesia. Este ministerio que Dios me ha dado para mí es importante. Entonces, quiero que tú también te sientas parte de la iglesia. ¿Cuántos se sienten parte ya de esta iglesia? Amén. ¿Verdad? Entonces, si es tu casa, tú quieres tener tu casa limpia, ordenada. Si por ahí se daña alguno de los servicios, tú lo mandas a arreglar o lo arreglas. ¿Me entienden, hermanos? Tenemos que cuidar el lugar donde nosotros estamos. Y por eso el Señor nos manda a servir. Sé que no es fácil. Sé que muchos de ustedes trabajan y tienen muchas horas allá afuera. Pero yo te voy a hacer una reflexión en cuanto al trabajo. El día que te enfermes en tu trabajo, te van a decir bye bye. No te van a andar teniendo misericordia. Amén. Considera estas palabras. ¿Será que te has entregado al 100% en tu trabajo y has dejado a un lado lo de la iglesia? Be careful, porque no es lo mejor. Dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero a veces entendemos que hay compromisos que cubrir. Pero cuando te mueras no te vas a llevar nada.
ni siquiera el saquito con que estás puesto. No nos vamos a llevar nada y estamos atesorando, estamos haciendo tesoros en la tierra. Para que reflexionemos en eso y entonces busquemos un equilibrio, porque Dios quiere que seamos equilibrados en nuestra vida espiritual también. Amén, hermanos, reciben la palabra, ¿verdad? Amén. Dice Mateo 20, 26, 28, lo leímos, pero lo quiero leer otra vez. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y yo tengo el privilegio de ser su pastor. Pero yo ya lo dije, si yo tengo que hacer cualquier otra actividad, y nos ha tocado con la pastora. Los días miércoles a veces yo vengo temprano, yo pongo el sonido, preparo la fe, todo lo hago. Porque los encargados vienen después. Qué chiste. Cuando que debían de estar aquí tempranito, ¿verdad? ¿Entiendes la dimensión de lo que es el servicio, hermano? A Dios lo dejamos de último. A Dios hay las migajas. Mi trabajo primero. Si no llegas temprano a tu trabajo, te corre. ¿Y cómo es tu servicio en la iglesia? ¿Me entiendes? Ay, pastor, ya se arruinó la predicación, ya empezó a regañar. No, estoy hablando desde mi corazón. Porque quisiéramos nosotros que entendieran que esto de servicio es agradar a Dios. Mantener agradado al Señor es importante. Amén. Amén. Ok. ¿Qué dice Primera de Pedro 4:10? Miren lo que dice la palabra. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pastora, alcánzame la boca. Eso necesito que los ujieres saben que atiendan al pastor también. Gloria al Señor. Servir a Dios, hermanos, es un privilegio, no una carga. Amén. No es una carga. El día que tú te sientas cargado de estar sirviendo, ya no lo hagas. Ya no lo hagas. Si sientes carga al servir, abandona el servicio, porque no es una carga, es un privilegio. Diga conmigo, privilegio. Sí, hermano. Es un privilegio. Y a través del servicio nos permite ser instrumentos de amor y de bendición a otros. Cada vez que tú le sirves a alguien, siéntete feliz porque estás siendo objeto del amor y de la bendición de otros. Eso es lo importante. ¿Qué implica el servicio? Implica amor. Hay que hacerlo con amor, con humildad y con entrega. Tú no te sientas más que el otro, al contrario, humíllate, porque el que se humilla, Dios lo exalta. Amén, hermanos. Por 33 años Josué estuvo dependiendo de Moisés y nunca le dio lo que debía de recibir Josué. Moisés lo tuvo ahí, arrimadito en el ministerio. Pero un día Dios lo puso en autoridad, porque Dios es el que va a ver. A lo mejor yo no me doy cuenta de todo lo que tú haces, o no te reconozco yo lo que tú haces, pero Dios sí te lo va a reconocer. Porque Él va a ver en ti que tú estás sirviendo con ese amor, con esa humildad y con esa entrega. Y por el otro lado, hermano, cuando sirves, creces espiritualmente. Superas algunas áreas de tu vida que a lo mejor antes te afectaban. ¿Verdad que a veces somos un poquito egoístas y queremos ser como el asadón? ¿Sabe cómo es el asadón? Solo para adentro, solo para adentro. Pero el servicio es para afuera, para otros. La actitud de Dios, de Jesucristo fue esa. Amén. Ahora, servir es un honor. Yo me siento con honor al poderles servir a ustedes. Amén. Qué importante. Ahora, ese honor Dios me lo ha entregado a mí. Es un privilegio. Estoy aquí parado por la gracia de Dios. Y allí donde nos encontremos, seamos luz,
seamos sal. Amén, porque eso es lo que la palabra nos dice. El servicio verdadero, hermanos amados, se hace de corazón, sin buscar reconocimiento. Allá en el cielo tengo acumuladas unas coronitas, yo allá me las va a dar el Señor. Aquí, si usted no me reconoce, está bien. Amén. Aunque la honra es importante. Yo sí quisiera que me honraran, porque todos lo queremos. Pero yo no voy a servir para que me reconozcas tú, que ay, qué bárbaro. No debe de ser así. Cada uno que sirvamos va a ser, Señor, yo te voy a dar este tiempo, voy a atender a mis hermanos, voy a servir a mis hermanos con amor y con dedicación. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque somos colaboradores de Dios. Y así la palabra nos manda. Somos parte de la obra de la extensión del reino a las naciones. Y quisiera hablarte un poquito primero de lo que es la palabra servir. Diga conmigo, servir. Cuando yo sirvo, yo estoy al servicio de alguien. Por ejemplo, en un restaurante, los que atienden las mesas están al servicio de ese restaurante para atender a las personas. Qué bonito cuando alguien que te lleva la carta y te atiende bien, tú te sientes bien. Te llevó a tiempo la comida. Amén. ¿Ah? Te llegó todo bien, te llegó calientita la comida, te sirvió muy bien, te dio servilletas, te dio ¿cómo te sientes? ¿Le va a dar una buena propina? ¿Verdad? Pero ¿qué tal si no te atendió bien? No, hombre, yo no vuelvo a venir a este lugar. Pues, hermano, servir se trata de estar al servicio de alguien, sujeto a una persona, por cualquier motivo, haciendo lo que ella quiere o dispone. Ese es el servir. Todo verdadero creyente es un siervo de Dios. Amén. Comprado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tú le sirves a Él. Tú eres de Él, de Dios. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, hermano. No somos los dueños de nuestra vida. Tenemos el mejor amo y Señor del mundo. Amén. Él es mi Señor y mi Salvador. Dice Romanos 6:22. Mas ahora dice que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Me recuerdo que leía yo la historia de Pablo. Acuérdense que Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Anduvo matando cristianos. Pero un día tuvo un encuentro con el Señor. Y esta fue la expresión de él ahí en Hechos capítulo 9, versículo 6. Fue una pregunta que le hizo Pablo al Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él dice, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aleluya. Tú y yo somos siervos del Señor. Y te lo voy a reforzar con algunas citas de la Biblia. Miren lo que dice Mateo 8:15. Gloria al Señor. ¿Cuántos están recibiendo la palabra? Amén. Sé que es un tema que quizás no te beneficie mucho a ti, pero qué lindo es entender y tomar un ministerio y servir en ese ministerio, porque trae satisfacción a tu vida. Dice Mateo 8:15, y tocó su mano y la fiebre la dejó. ¿Y qué dice después? Y ella se levantó y le servía.
Llega Cristo, hace un milagro en la suegra de Pedro, la sana de esa fiebre que le iba a matar, y después dice, no, pues yo tengo que servir. Qué agradecimiento más profundo. Dice Lucas capítulo 8, versículos 1 al 3. Un grupo de mujeres que seguían a Jesús y sus discípulos iban por las ciudades y aldeas, dice. Pero aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Qué bonito. Algunas tenían dinero y lo ponían a disposición del ministerio de Jesús. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, aleluya, varias mujeres estaban ahí. Qué maravilloso el ministerio de la mujer, hermano. Y cómo es de combatido el ministerio de la mujer, pero nosotros reprendemos ese espíritu, ¿verdad? Aquí las mujeres son trabajadoras, amén. Amén. También los hombres, por supuesto. Amén. Ahora, quiero decirte que el servir a Dios fluye de un corazón agradecido a Él por habernos perdonado y salvados. ¿Qué tan agradecidos estamos nosotros de lo que Él hizo por Él? Amén, hermanos, ¿qué tanto? Ahora, ya lo dije, pero lo repito, para servir a los demás se hace necesario tener un corazón humilde, pero también amoroso. Y es que la palabra dice que debemos de considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Dice Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4. Ya voy a pedirle a los hermanos que están encargados de presentar su material que se vayan preparando. Dentro de unos minutitos ya les voy a estar entregando el micrófono. Dice la palabra en Filipenses 2, 3 y 4. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno de sus propios intereses, sino más bien de los intereses de los demás. Quiero dejarte esta reflexión que es importante. No tomes el servicio a la ligera. No, pues si me queda tiempo voy. Si te dijeron que eras parte del ministerio y tenés una función el día miércoles, hay que estar acá, hermanos. Te comprometiste. O la tienes el día domingo y tienes que... ¿Me entienden, hermano? Hay que hacerse responsable. Qué importante, porque ese es el grado de satisfacción que te va a dar. No, pues yo me levanto tarde, pero el domingo me toca servir, yo voy a levantarme temprano, me voy a preparar luego, voy a estar ahí 15 minutos antes de mi responsabilidad. ¿Me entiendes, hermano? Parece mentira, pero Dios siempre te va a llamar a una vida de servicio. Y dicen por ahí que los más ocupados son los que Dios llama más rápido. Aleluya. Porque te ve ocupado y dice, está afanado mi hijo, le voy a ayudar, que dé con amor, con solicitud, y ya te va a poner a servir. Toma ese compromiso de la mejor manera. Amén, hermanos. Amén. Y finalizo con este versículo, 1 de Pedro 4, 10 y 11. Ya lo leímos, pero quiero que lo tengas ahí en tu corazón, ¿ya? Porque para que la iglesia Semilla de Vida funcione, te necesitamos a ti. Necesitamos servidores, líderes, encargados, amén, que usen sus dones, que los utilicen, porque si no los dones te los va a quitar el Señor.
porque si no los usas le va a dar a otros. Esos dones que Dios te ha entregado para servir a los demás, no para tu propio beneficio, no para que tú disfrutes, no para que a ti te reconozcan, sino para la edificación del pueblo. Y dice Primera de Pedro 4, 10 y 11, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que todo en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos dan un aplauso a nuestro Dios? Gracias, hermanos. Ahora yo voy a